descubrí en medio de la terquedad. Existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Jesús Malverde, a veces conocido como el ángel de los pobres o el bandido generoso, es una figura folclórica y legendaria de la región de Sinaloa, en México. No se tiene certeza de que haya existido en realidad, pero se cree que vivió a finales del siglo XIX y principios del XX. Según la leyenda, Malverde fue un bandido que robaba a los ricos para ayudar a los pobres. Una especie de Robin Hood mexicano. Se dice que se volvió bandido después de que su madre, en la pobreza, no pudiera conseguir los medicamentos necesarios para curar una enfermedad. La injusticia de la situación lo llevó a tomar la ley en sus propias manos y robar a los ricos para ayudar a los necesitados. Jesús Malverde es un personaje envuelto en mitos y leyendas. Uno de los relatos más famosos es el de su propia vida y muerte. En su juventud, se dice que trabajó como leñador y albañil, pero no logró ganar suficiente dinero para mantener a su familia. Desesperado, decidió convertirse en bandido. Malverde ganó fama como bandido generoso o un Robin Hood mexicano, ya que robaba a los ricos y ayudaba a los pobres. Su reputación creció tanto que se decía que nunca se podía capturar, porque tenía la habilidad de cambiar su apariencia a voluntad. También se decía que tenía un pacto con el diablo, lo que explicaba sus habilidades sobrenaturales y su éxito en el robo. Su carrera como bandido terminó cuando fue capturado por las autoridades. Según algunas versiones de la historia, fue traicionado por un amigo, por una recompensa. Fue condenado a muerte y ahorcado. Sin embargo, su muerte no fue el final de la historia de Malverde. Después de su muerte, las personas comenzaron a visitar su tumba para pedirle favores y ayuda. Se decía que Malverde realizaba milagros y ayudaba a aquellos que lo invocaban, especialmente a quienes se encontraban en situaciones desesperadas. Con el tiempo, la fe en Malverde creció hasta convertirse en una especie de culto, con muchos creyentes en todo México e incluso más allá. Malverde es un personaje particularmente interesante porque en los tiempos modernos se ha convertido en una especie de santo patrono no oficial para los narcotraficantes y aquellos involucrados en el mundo del crimen organizado en México. Esta asociación ha llevado a que sea conocido como el santo de los narcos. Sin embargo, también es venerado por muchas personas pobres y marginadas, que lo ven como un santo que comprende sus luchas. Curiosamente, la Iglesia Católica no reconoce a Jesús Malverde como un santo oficial. Es decir, para que una persona sea reconocida oficialmente como un santo en la Iglesia Católica, tiene que pasar por un proceso conocido como canonización, que puede durar varios años, incluso siglos, y que se lleva a cabo después de la muerte de la persona en cuestión. Este proceso incluye varias etapas que requieren la investigación meticulosa de la vida y las obras de la persona, la confirmación de un estilo de vida de heroicidad de virtudes y la verificación de al menos 2 milagros atribuidos a la intercesión de la persona después de su muerte. En el caso de Jesús Malverde, no hay evidencia histórica sólida de su existencia, y mucho menos de su santidad en términos católicos. Además, la figura de Malverde está fuertemente asociada con el crimen y el narcotráfico,
actividades que la Iglesia Católica condena de manera explícita. Por estas razones, es muy poco probable que Jesús Malverde sea alguna vez reconocido oficialmente como santo por la Iglesia Católica. En una región donde muchas personas viven en la pobreza y el narcotráfico es una parte significativa de la economía local, Malverde se convirtió en una especie de santo folclórico para aquellos que se sienten marginados o excluidos por la sociedad. La gente acude a él con la esperanza de que pueda proporcionar protección, suerte o favores milagrosos. La veneración de Malverde puede ser vista como un fenómeno cultural que refleja las difíciles condiciones socioeconómicas en la región. Aunque no se dice que Malverde fuera un narcotraficante, en tiempos recientes se ha convertido en un santo patrón no oficial para muchos involucrados en el narcotráfico en México. Esta asociación probablemente se debe a que, al igual que Malverde, algunos narcotraficantes son vistos por algunas personas como figuras que desafían a las autoridades y proporcionan asistencia a los pobres. Hay una capilla dedicada a Jesús Malverde en Culiacán, Sinaloa, México. La capilla atrae a personas de todas clases socioeconómicas, quienes piden favores y dejan ofrendas. Esta capilla también ha llegado a ser un sitio de interés turístico en la región. Existen relatos de personas que atribuyen milagros o sucesos inexplicables a Jesús Malverde. Muchos de estos relatos provienen de personas en el norte de México, en particular en la región de Sinaloa. A pesar de no tener reconocimiento oficial como santo, es común encontrar historias de personas que creen que sus oraciones a Malverde han sido respondidas, ya sea en forma de curaciones, protección, ayuda en tiempos difíciles o incluso éxito en actividades ilegales. Los milagros de Malverde. Protección en situaciones peligrosas. Existen relatos de personas que se dedican a actividades peligrosas o ilegales que afirman que Jesús Malverde les ha salvado la vida. Por ejemplo, puede haber historias de narcotraficantes que se encontraban en una situación comprometida y que, tras orar a Malverde, lograron escapar ilesos. Curación de enfermedades. Algunos seguidores de Malverde comparten historias de milagros de salud. Un ejemplo podría ser una persona que tenía una enfermedad grave. La medicina tradicional no lograba mejoras y, después de hacer una promesa u oración a Malverde, experimentan una recuperación sorprendente. El gobierno mexicano, al igual que la Iglesia Católica, no reconoce a Jesús Malverde como un santo, dado que su veneración está comúnmente asociada con el crimen organizado y las actividades ilegales. El gobierno tiende a ver este fenómeno como una manifestación de la cultura del narcotráfico y del crimen organizado en el país. Sin embargo, también es cierto que la veneración de figuras como Malverde está arraigada en algunas comunidades y a veces puede ser vista simplemente como una parte de la diversidad cultural del país. En este sentido, la respuesta del gobierno puede variar dependiendo del contexto local y de la postura política y social de las autoridades en el poder. Además, es importante notar que el gobierno no puede regular directamente las creencias y prácticas religiosas de las personas, salvo que éstas infrinjan la ley. Por tanto, aunque el gobierno no reconoce a Malverde como un santo, no tiene la capacidad de impedir que la gente lo venere, siempre y cuando esta veneración no esté asociada con actividades ilegales. Jesús Malverde, cuyo verdadero nombre e historia de vida son objeto de múltiples debates y variaciones,
ha alcanzado un estatus de leyenda y se ha convertido en un símbolo en ciertas comunidades y culturas. Uno de los aspectos más interesantes de la figura de Malverde es cómo ha evolucionado con el tiempo para adaptarse a las cambiantes circunstancias sociales y culturales. Aunque comenzó siendo venerado principalmente por las clases bajas, en los últimos años ha sido adoptado por algunos en la industria del narcotráfico. De hecho, algunas veces es referido como el santo patrón de los narcos. Aunque este título es, por supuesto, no oficial y no reconocido por ninguna institución religiosa formal. La figura de Malverde se ha convertido en una especie de símbolo de resistencia y rebelión contra el gobierno y las autoridades, que muchas veces son percibidos como corruptos o injustos. Para algunas personas, venerar a Malverde es una forma de protestar simbólicamente contra el sistema establecido. Finalmente, es importante destacar que la figura de Malverde se ha popularizado y comercializado en muchas formas, desde estatuas y amuletos hasta canciones y películas. Su imagen se ha convertido en un ícono cultural reconocible en muchas partes de México y en comunidades inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos y otras partes del mundo. ¿Crees que la figura de Jesús Malverde está más relacionada con la fe o con la justificación de actividades ilegales? ¿Consideras que venerar a Jesús Malverde contribuye de alguna manera al problema del narcotráfico en México? ¿Te parece que Jesús Malverde podría ser considerado un héroe o más bien un villano para la sociedad mexicana? Déjame tu opinión en los comentarios. Yo soy el documentalista y esto fue Ángel o Demonio, el enigma de Jesús Malverde. ¿Estás listo para explorar lo desconocido? Conoce criaturas misteriosas e inimaginables en mi nuevo libro, desde entidades míticas hasta leyendas urbanas. Este libro te llevará a un mundo de fantasía y misterio. No te pierdas la oportunidad de descubrir historias únicas e inolvidables. Adquiere la Enciclopedia del Miedo hoy mismo. Yo soy el documentalista, llevándote a través de lo desconocido.